Hola, en este video hablaremos un poco acerca de la recursividad y de iteraciones. La recursión y la iteración son técnicas de programación que nos permiten resolver problemas de la misma clase desde enfoques diferentes. Al iterar, utilizamos bucles para repetir operaciones o movernos en un conjunto de datos. Por ejemplo, en la implementación de Levenshtein, utilizamos varios ciclos para iterar y construir la información de nuestra matriz. Y pues esto fue lo que estuvimos haciendo. Hicimos varios ciclos for para rellenar las filas y las columnas iniciales. Y posteriormente utilizamos dos ciclos for anidados para poder ir construyendo el contenido de la matriz. Y pues esto es lo que nos referimos cuando hablamos de iteraciones. Ahora, cuando hablamos de recursividad, lo que hacemos es llamar la misma función una y otra vez para llegar a un resultado esperado. Esto se hace con el objetivo de atacar un problema grande dividiéndolo en problemas más pequeños. Y de esta manera lo que buscamos es combinar las soluciones de los problemas pequeños que vayamos solucionando para obtener la solución del problema principal. Pero bueno, hay que ver esto con un problema ya un poquito más realista. Vamos a implementar lo que es el factorial de un número para poder comparar la recursividad y la iteración. Y bueno, si nunca has visto lo que es el factorial de un número, pues vamos a dar un Wikipedia de eso rápido, solo para que Wikipedia nos ponga en contexto. Y dice, el factorial de un entero positivo n, o bien el factorial de n o n factorial se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1, es decir, los números naturales hasta n. No nos importa mucho lo de ahorita los números naturales y demás, lo que nos importa es esto de aquí. El factorial de 5 está dado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y esto sería 120. Y nos dice aquí en Wikipedia lo siguiente, la definición de esto, nos da así como las ecuaciones, ¿no? Nos define de nuevo aquí que el factorial de n está dado de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n menos 1, y bueno, aquí ya le puede por n, y nos pone aquí la forma de hacerlo utilizando el operador productorio, tampoco nos interesa mucho para el tema de programación, la parte programática. Aquí nos muestra como la implementación así ya con la ecuación ya desglosada y nos da aquí una condición muy particular que es importante que tengamos en cuenta, que es que el factorial de 0 es 1. Ahora, ¿cómo vamos a implementar esto? Nosotros vamos a irnos a nuestro editor. Esta vez lo vamos a implementar en Python y vamos a hacerlo primero de manera iterativa. Lo único que vamos a cambiar para nuestro algoritmo es, en lugar de nosotros contar de 1 a n, vamos a partir de n a 1. A final de cuentas, nosotros al multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1, va a ser lo mismo que si multiplicamos 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso que nos quede bien claro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí un archivo llamado factorial.py y vamos a implementar un método o una función llamada factorial. Def factorial. Le vamos a pasar un argumento que va a ser el número que vamos a calcularle el factorial y vamos a implementar lo siguiente. Primero, nosotros ya leímos que es de todos los números positivos. Entonces, si un número es negativo, no tiene factorial, no se le puede calcular. Entonces, partamos desde ahí. If num menor que 0, dos puntos. Vamos a imprimir en pantalla directo. Factorial of negative num does not exist. Vamos a decirle que no existe. Podríamos lanzar una excepción si quisiéramos, o podríamos devolver un valor no definido, un valor nulo de esta función, si quisiéramos no imprimir en pantalla aquí. Eso lo dejo a tu consideración. Como aquí lo que quiero es solo ilustrarlo, voy a hacer esta impresión en la pantalla. Ahora, el caso cuando recibimos 0, nosotros ya vimos que si nos pasan un 0, el factorial de 0 es 1. Entonces vamos a poner aquí elif num igual a 0, dos puntos, y vamos a dar return de 1. Ya con eso cubrimos el caso donde el factorial es 0. Y a partir de aquí necesitamos la condición con la cual vamos a hacer el cálculo de la multiplicación. Entonces vamos a definir una variable que va a ser nuestro acumulador, es quien va a guardar el resultado que se ve calculando. Y vamos a hacer aquí fact es igual a 1. Y vamos a decir un ciclo while. En este caso, en lugar de un for, vamos a utilizar un while para iterar. Vamos a decirle que mientras el número que estamos calculando sea mayor que 1, vamos a querer hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la variable acumuladora que tenemos por el número que vamos en el cálculo. Y posterior a eso vamos a decrementar el número. Entonces vamos a hacer aquí que num
menos igual 1, que sería lo mismo que escribir num es igual a num menos 1. Ambas opciones son lo mismo. Lo voy a dejar cortito para que se vea un poco más simple. Y finalmente, ya que termine de iterar todo esto, lo que vamos a hacer es escribir un return de facts, ya fuera del ciclo. Voy a darle otro salto de línea aquí para que se aprecie. Y bueno, ahora vamos a hacer que esto se llame, ya fuera de la función. Voy a pedir aquí que num sea igual a 5. Y lo que vamos a hacer es imprimir aquí en pantalla. Print factorial of num. A ver, aquí quiero hacer concatenaciones. Vamos a ver si me deja de esta manera. Of num, así. Coma. Is, coma. Factorial de num. Entonces aquí no estamos haciendo la llamada a la función que definimos ahí arriba. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Aquí necesitamos escribir Python 3 factorial. Y como podemos ver, nos calcula que el factorial de 5 es 120. Si nosotros cambiamos aquí por un 6, dice que el factorial de 6 es 720. Y bueno, así sucesivamente podemos seguir probando. Y bueno, esta es la solución iterativa. Aquí estamos usando un ciclo para iterar sobre un grupo de datos. En este caso, el grupo de datos lo vamos calculando sobre num. Primero entramos con, por ejemplo, ahorita con el 6 y multiplicamos 6 por 1. Y lo restamos aquí, entonces ya tenemos 5, volvemos a entrar y multiplicamos 5 por el 6 que salió de la multiplicación anterior, nos queda 30, decrementamos, entonces ahora nos queda 4 y así nos vamos sucesivamente hasta que el ciclo termina, dice ya cumplí esta condición de num mayor que 1, ya más bien ya no cumplí esta condición de num mayor que 1 y termino y salgo y ya solo devolvemos el valor. Ahora, ¿cómo implementaríamos esto de forma recursiva? Voy a borrar esta implementación. Igual solo voy a dejar el nombre de la cabecera, que la vamos a repetir. Y vamos a hacer lo siguiente. La implementación es muy diferente, muy simple en realmente. Y vamos a decir aquí, return 1 if num es igual a 1. O bien, si num es igual a 0. Porque bueno, el factorial de 1 sería pues 1 tal cual. Y si pasamos 0, ya sabemos que el factorial de 0 también es 1. Entonces ya con esto ya cumplimos esas reglas. Aquí no me voy a meter ya con la parte de validar el negativo. Voy a irme directamente sobre la operación del factorial. Y voy a decirle, además de esto, si esto no se cumple, quiero un else donde num multiplicado por el factorial de num menos 1. Y ya. Vamos a probar que esto funcione. Voy a regresar al 5. Me gusta más el 5 para probar los factoriales. Y vamos a decirle aquí. Python 3 factorial de PY, factorial PY. Y sigue funcionando. Si regreso al 6, solo para verificar que esto está bien. Ahí está, 720 es el factorial de 6. Y como podemos ver, esto quedó súper cortito. Nada que ver con la implementación iterativa, pero bueno, ¿cómo se lee esto? Tal vez es lo que puede causar un poquito de conflicto si es de las primeras veces que ves lo que es la recursividad o si todavía como que quedan dudas. Vamos a analizarlo. Nosotros pasamos en el ejercicio inicial un 5 y ¿qué es lo que pasa? Nosotros mandamos 5 a factorial de num. Entonces tenemos que entra 5, revisa la primera condición y dice, pues no cumplo ni el igual a 1 ni el igual a 0, nos vamos al else. Entonces nos queda 5 por 5 menos 1 y eso lo vamos a pasar a la función factorial. Lo voy a ir escribiendo aquí comentado. Entonces tengo 5 por factorial de 5 menos 1. Eso es lo primero que hizo. Entonces va a hacerse esta llamada de factorial y va a entrar aquí un 4 ahora, que es el 5 menos 1. Entonces igual, revisa que 4 no cumple con la primera parte de la condicional y nos vamos ahora a multiplicar 4 por el factorial de 4 menos 1. Entonces nos queda aquí 4 por factorial de 4 menos 1. Repetimos, entra 3. 3 no cumple con la primera condición, nos vamos al else y quedaría 3 por factorial de 3 menos 1. Vamos a escribirlo. 3 por
factorial de 3 menos 1. Así. Repetimos con el 2. Entre el 2 y sería como 2 por factorial de 2 menos 1. Ahora, aquí ya va a entrar 1. Y pues bueno, ya se va a cumplir la primera parte de la solución. Entonces, entre el 1 y pues ya solo devolvemos 1 de la función que se acaba de llamar. Entonces, devolvemos ese 1 y lo que pasa aquí es, volvemos a la función superior, a la que llamó al último factorial, y nos queda 2 por 1. Esto se devuelve a la función previa que llamó a esta de factorial de 2 y nos queda 3 por 2. De igual manera termina esta función, sube a la previa que fue quien la llamó y nos queda 4 por 6. Igual, esto hace el cálculo, esto nos da 24, llegamos a la función superior y aquí nos queda 5 por 24. Y esto es lo que hace que se calcule el 120, ya que aquí termina el cálculo, termina la función factorial y nos regresa el resultado dentro de nuestro print. Lo que hicimos, como podemos ver, fue hacer varias llamadas a la función dentro de ella y por eso ahora sí ya tenemos como una estructura un poquito distinta al iterador, pero un poquito más recortada, porque al final de cuentas fuimos recortando el problema hasta llegar al más pequeño, que fue el 2 por, bueno, llegar al 1 y luego el 2 por 1, y así sucesivamente se iba acumulando la solución de la llamada a la función que fue ella misma. Y bueno, aunque ambas técnicas nos permiten resolver problemas desde enfoques diferentes, hay casos donde va a ser más conveniente utilizar recursividad sobre iteración y va a haber lo opuesto, va a haber casos donde la iteración va a ser preferente sobre la recursividad. Eso uno lo va identificando conforme va practicando, uno va teniendo más callo, ya vas como decidiendo cuál es el que te conviene. En el siguiente video vamos a hablar de un problema que utiliza la técnica de backtracking y ahí vamos a ver más claramente cómo nos beneficia utilizar recursividad para explorar cuando tienes un conjunto grande de posibilidades y ver cuáles son las que necesitamos para resolver una problemática particular. Ahora, si aún tienes dudas de cómo funciona esto de que se llame a sí mismo, te recomiendo que practiques utilizando la asociación de Fibonacci. Es otro algoritmo también sencillo en el cual la recursividad es fácil de implementar. Y bueno, este algoritmo, ¿cómo funciona? Comenzamos con el número 0 y 1 y los siguientes números de la sucesión van a ser la suma de los dos previos. Por ejemplo, tenemos 0 y 1 que es donde inicia y luego tenemos 1 porque es 0 más 1. Luego pasamos a la siguiente y es 2 porque es 1 más 1. Luego pasamos a 3 que viene siendo 2 más 1. Luego pasamos a 5 que viene siendo 3 más 2 y así sucesivamente, siempre sumando los dos anteriores. Y pues esta es una buena forma para practicar esto mismo que acabamos de hacer con el factorial, solo que ahora pues tratando de crear una sucesión, un grupo de números en serie. Y con esto concluimos este video. Hasta luego.